Bienvenidos a Crónicas del Corazón. Hoy les traigo una historia que nos lleva a la España rural de finales del siglo XVIII, donde una joven marcada por el dolor encuentra en el lugar menos esperado la posibilidad de volver a creer en la bondad. Esta es la historia de Adela, una mujer que solo conocía el sufrimiento hasta que un hacendado viudo le ofreció algo que nunca había tenido: un refugio. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El frío de febrero se colaba por las rendijas de la vieja casa de piedra como un invitado no deseado. Adela hundió las manos en el agua helada del barreño, frotando la ropa con movimientos mecánicos que sus músculos ya conocían de memoria. Llevaba despierta desde antes del alba, como todos los días, y el sol apenas comenzaba a asomar tímido entre las nubes grises que cubrían el cielo del norte de España. Tenía 22 años, pero su rostro pálido y sus manos ásperas hablaban de una vida mucho más larga. Su cabello castaño oscuro, siempre recogido en una trenza deshecha, caía sobre su hombro mientras se inclinaba sobre la tina. Sus ojos color avellana, que en otro tiempo pudieron haber brillado con esperanza, ahora solo reflejaban cansancio. El vestido que llevaba, de lana burda y remendado en varios lugares, había perdido su color original hacía años. Desde la cocina llegó un golpe seco contra la mesa. Adela se estremeció sin poder evitarlo. «¡Adela! ¿Dónde está mi desayuno?». La voz de su tía Remedios atravesó las paredes como un látigo. «Ya voy, tía», respondió ella con voz apenas audible, secándose las manos en el delantal mojado. Dejó la ropa a medio lavar y corrió hacia la cocina. El suelo de piedra estaba frío bajo sus pies descalzos. Sobre la mesa de madera gastada colocó el plato de gachas de avena humeantes y el trozo de pan negro que había guardado del día anterior. Su tía, una mujer de unos 50 años con el rostro arrugado por el resentimiento más que por los años, miró el plato con desprecio. «¿Esto es todo?», preguntó con voz áspera sin mirar a Adela. «Una inútil, eso es lo que eres. Una boca más que alimentar, y ni siquiera sirves para cocinar como es debido». Adela bajó la mirada y apretó los puños contra su delantal. «Es lo que queda de la avena, tía. Mañana iré al molino a buscar más. Claro, porque yo tengo que seguir gastando mis monedas en ti», escupió Remedios, llevándose una cucharada a la boca. «Deberías agradecer que no te eché a la calle cuando tus padres murieron. Nadie más te hubiera querido». Adela tragó saliva. Esas palabras las había escuchado cientos de veces, miles quizás, desde que tenía 8 años y sus padres fallecieron en una epidemia que arrasó la aldea. Remedios, hermana de su madre, la había acogido, pero no por amor, sino por obligación, y desde entonces cada día le recordaba cuánto le pesaba esa carga. «Vuelve a lavar la ropa, y cuando termines quiero que limpies el establo. El olor llega hasta aquí», ordenó Remedios sin dejar de comer. «Sí, tía». Adela salió de la cocina con el pecho apretado. El establo significaba varias horas de trabajo duro, cargando estiércol y paja sucia. Sus manos, ya agrietadas por el frío y el trabajo constante, sangrarían de nuevo. Pero no tenía opción. Nunca la había tenido. El resto de la mañana transcurrió entre el agua helada y el olor pesado del establo. Cuando terminó, el sol ya estaba alto, aunque oculto tras las nubes. Adela se permitió un momento de descanso, sentada en el escalón de piedra frente a la casa, con las manos temblando de agotamiento. Desde allí podía ver el camino de tierra que llevaba al pueblo, un sendero estrecho bordeado de robles desnudos. A veces
Cuando el cansancio no la vencía por completo, soñaba con caminar por ese sendero y no regresar jamás. Pero el miedo siempre era más fuerte. ¿A dónde iría? No tenía dinero, ni familia, ni amigos. Su mundo entero se reducía a esa casa de piedra y al odio de su tía. Por la tarde, mientras barría el suelo de la cocina, escuchó voces en la entrada. Reconoció la de su tía, pero había otra grave y pastosa que no identificó de inmediato. Dejó la escoba apoyada contra la pared y se asomó con cuidado. En el umbral de la puerta estaba un hombre que Adela había visto un par de veces en el pueblo. Se llamaba Eusebio, un comerciante de ganado con fama de ser cruel con sus animales y con las personas. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el vientre abultado y el rostro enrojecido por el vino. Vestía ropas que pretendían ser elegantes, pero que olían a sudor y tabaco rancio. «Así que esta es la sobrina de la que me hablaste», dijo Eusebio, mirando a Adela con ojos pequeños y calculadores. «No es gran cosa, pero servirá». Adela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es joven y fuerte», dijo Remedios, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabe trabajar y no se queja. Es perfecta para lo que necesitas». «¿De qué están hablando?», preguntó Adela con voz temblorosa, aunque en el fondo ya lo sabía. «De tu futuro, niña», respondió su tía con frialdad. «Don Eusebio ha venido a pedirte en matrimonio. Deberías estar agradecida. No muchos hombres querrían a una huérfana sin dote». Adela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo. Yo no quiero casarme», balbuceó retrocediendo un paso. La sonrisa de Remedios desapareció, reemplazada por una mueca de ira. «No te estoy preguntando qué quieres, te estoy diciendo lo que vas a hacer. Don Eusebio me ha ofrecido una buena suma por ti. Es una transacción justa». «¿Una suma?». Adela la miró con horror. «¿Me está vendiendo?». «No seas dramática. Es un arreglo beneficioso para todos. Yo me libro de una carga y tú tendrás un techo y un marido. ¿Qué más puedes pedir?». Eusebio dio un paso hacia Adela, extendiendo una mano gorda y sudorosa. «Ven aquí, muchacha. Déjame verte bien». Adela retrocedió hasta chocar con la pared. «No voy a casarme con usted. No me puede obligar». La mano de Remedios salió disparada y golpeó a Adela en la mejilla con tanta fuerza que su cabeza rebotó contra la piedra. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. «Te voy a enseñar a respetar», siseó su tía, agarrándola del brazo con dedos como garras. «Eusebio vendrá a buscarte en 2 días. Para entonces habrás entrado en razón. Si no, te llevaré yo misma atada como el ganado que eres». Adela no respondió. El dolor en su mejilla era nada comparado con el terror que sentía en el pecho. Remedios la arrastró por el pasillo oscuro hasta el sótano, abrió la puerta de madera podrida y la empujó escaleras abajo. Adela cayó de bruces sobre el suelo de tierra húmeda. La puerta se cerró de golpe y escuchó el cerrojo deslizarse. «Aquí te quedarás hasta que aprendas», gritó Remedios desde el otro lado. «Sin comida, sin agua, hasta que aceptes tu destino». Los pasos se alejaron. Adela se quedó inmóvil en la oscuridad, con el cuerpo temblando y los ojos llenos de lágrimas que no se permitió derramar. El sótano olía a moho y a humedad. Desde algún lugar goteaba agua con un ritmo lento y constante. Se arrastró hasta una esquina y se abrazó las rodillas, tratando de mantener el calor. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. La oscuridad era total, sin una sola rendija de luz. Adela perdió la noción del tiempo. ¿Había pasado 1 hora? 3, un día entero? El frío se metía en sus huesos y el hambre le retorcía el estómago. Pero lo peor era el miedo a lo que vendría si no escapaba. Eusebio no era un hombre bondadoso.
Había escuchado rumores en el pueblo sobre su primera esposa, que había muerto en circunstancias extrañas, y sobre la segunda, que había huido en medio de la noche y nunca más se supo de ella. No podía casarse con él, prefería morir. Cuando finalmente escuchó los pasos de Mindon Sentes, su tía alejándose de la casa, supo que era su única oportunidad. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar un tablón suelto en una de las paredes. Lo había descubierto años atrás, en uno de los muchos castigos que había pasado encerrada allí. Con dedos temblorosos empujó el tablón hasta que cedió. Del otro lado había un espacio estrecho que daba al exterior, justo debajo del nivel del suelo. Era pequeño, pero Adela era delgada. Podía pasar. Empujó con el hombro, ignorando el dolor en sus costillas, magulladas, y se arrastró por el hueco. La tierra fría raspaba su piel, pero no se detuvo. Cuando finalmente salió al exterior, el aire fresco golpeó su rostro como una bendición. Era de noche. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba débilmente el camino. Adela corrió. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que alejarse. Dejó atrás la casa, la aldea, todo lo que había conocido. Sus pies descalzos se hundían en el barro del camino y las piedras cortaban su piel, pero no se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas junto a un arroyo, con el cuerpo temblando por el frío y el agotamiento. No tenía fuerzas para seguir. Se dejó caer de costado sobre la hierba húmeda y cerró los ojos. El sonido del agua corriendo la arrulló mientras la oscuridad la envolvía. Si iba a morir, al menos sería libre. Cuando Vicente Aranda vio el bulto junto al arroyo, pensó por un momento que era un animal herido. Había salido temprano de la hacienda para regresar de la feria del pueblo vecino, donde había vendido parte de su cosecha de trigo. El camino era largo y solitario, bordeado de campos recién arados y bosques de robles. Su caballo, un alazán llamado Tizón, relinchó inquieto al acercarse. Vicente tiró de las riendas y desmontó. Se acercó con precaución y entonces la vio. Una mujer joven, vestida con harapos, tirada sobre la hierba con el rostro pálido como la cera. Tenía el cabello empapado y embarrado, y su cuerpo temblaba incluso en la inconsciencia. «Dios santo», murmuró Vicente arrodillándose junto a ella. Le tocó el cuello con cuidado, buscando el pulso. Estaba ahí, débil pero presente. Tenía cortes en los pies, moretones en los brazos y una herida en la mejilla que parecía reciente. Vicente miró alrededor, pero el camino estaba vacío. No había señales de nadie más. No podía dejarla ahí. Si la dejaba, moriría antes del anochecer. Con cuidado, la levantó en brazos. Era ligera, demasiado ligera. Sus huesos se sentían frágiles bajo la ropa mojada. La colocó sobre el lomo de Tizón, sosteniéndola con un brazo mientras tomaba las riendas con el otro. El camino de regreso a la hacienda era de varias horas, pero no había otra opción. Vicente era un hombre de pocas palabras y menos emociones. A sus 38 años había aprendido a mantener su corazón cerrado. Su esposa, Ana, había muerto hacía 3 años, llevándose con ella la luz de su hogar. Desde entonces había vivido para sus hijas y su tierra sin permitirse pensar en nada más. Pero algo en la fragilidad de esa mujer desconocida despertó en él un instinto que creía olvidado, el de proteger. El sol estaba alto cuando finalmente llegó a la hacienda. Era una propiedad modesta pero bien cuidada, con una casa de 2 plantas construida en piedra y madera, rodeada de campos de cultivo y un huerto. Al frente había un establo y un pequeño corral donde picoteaban las gallinas. Todo estaba en orden, como siempre. Vicente era un hombre meticuloso. Desmontó y llevó a la mujer al interior de la casa. La cocinera, una mujer mayor llamada Casilda, levantó la vista desde la chimenea y soltó un grito ahogado.
Señor Vicente, ¿qué ha pasado? La encontré en el camino. Está viva, pero necesita cuidados. Prepara agua caliente y trae mantas limpias. Casilda asintió y corrió a obedecer. Vicente subió las escaleras y llevó a la mujer a una de las habitaciones de invitados. La colocó sobre la cama con cuidado, apartando el cabello mojado de su rostro. A la luz del día pudo ver mejor sus rasgos. Era joven, tal vez de poco más de 20 años. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus labios estaban agrietados. Pero a pesar de todo, había algo en su rostro que transmitía una belleza silenciosa, como una flor marchita que aún conservaba su forma. Casilda llegó con una palangana de agua caliente y varios paños. «Yo me encargo, señor», dijo la cocinera, apartándolo con suavidad. «Vaya con las niñas. Deben estar preguntando por usted». Vicente asintió y salió de la habitación. En el pasillo encontró a sus 2 hijas esperándolo con los ojos muy abiertos. Inés, la mayor, tenía 7 años y el cabello oscuro de su madre. Beatriz, de 5, era rubia como él. Ambas lo miraban con curiosidad. «Papá, ¿quién es esa señora?», preguntó Inés. «Alguien que necesita ayuda», respondió Vicente, agachándose para estar a su altura. «Está enferma, así que debemos ser silenciosos y dejarla descansar. ¿De acuerdo?». Las niñas asintieron, aunque Beatriz no dejaba de mirar hacia la puerta cerrada de la habitación. «¿Se va a morir como mamá?», preguntó con voz pequeña. Vicente sintió una punzada en el pecho. Extendió los brazos y abrazó a sus hijas. «No, pequeña, no se va a morir. Vamos a cuidarla hasta que se ponga bien». No sabía si esa promesa era cierta, pero necesitaba creerla tanto como ellas. Adela despertó en un lugar que no reconocía. Lo primero que sintió fue el calor, un calor suave y envolvente que no había experimentado en años. Estaba acostada en una cama blanda, cubierta con mantas gruesas que olían a lavanda. La habitación era pequeña pero luminosa, con una ventana por la que entraba la luz del sol. Las paredes eran de madera clara y había una mesa junto a la cama con una jarra de agua y un paño limpio. Intentó incorporarse, pero el dolor en su cuerpo la detuvo. Cada músculo protestaba. Tenía vendajes en las manos y los pies, y al tocarse la mejilla, sintió el ardor de la herida. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Los recuerdos volvieron poco a poco. La huida, el arroyo, la oscuridad, y después nada. La puerta de la habitación se abrió con suavidad, y entró una mujer mayor con el cabello gris recogido en un moño. Llevaba un delantal limpio y una expresión amable. «Ah, despertaste», dijo la mujer con una sonrisa. «Nos tenías preocupados. Llevas 2 días durmiendo». «¿2 días?» Adela intentó hablar, pero su garganta estaba seca. La mujer se acercó, vertió agua en un vaso y se lo ofreció. Adela bebió con ansia, sintiendo cómo el líquido fresco aliviaba el ardor. «¿Dónde estoy?», logró preguntar con voz ronca. «En la hacienda de don Vicente Aranda. Él te encontró en el camino y te trajo aquí. Estabas en muy mal estado, niña. Menos mal que él pasaba por ahí». Adela miró a su alrededor, todavía confundida. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudó?». La mujer, que se había presentado como Casilda, inclinó la cabeza. «Porque don Vicente es un buen hombre. No es de los que dejan a alguien morir en el camino. Ahora descansa. Te traeré algo de comer. Necesitas recuperar fuerzas». Cuando Casilda salió, Adela se quedó mirando el techo de madera. No entendía nada. Durante toda su vida solo había conocido crueldad. ¿Por qué un desconocido la había salvado? ¿Qué querría a cambio? El miedo volvió a apoderarse de ella. Tal vez la estaba salvando para venderla a él mismo. O tal vez esperaba que trabajara para pagar su deuda. Fuera lo que fuera, Adela sabía que nada en este mundo era gratis. Pero por ahora
Estaba viva, y eso tendría que ser suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña para Adela. Casilda subía 3 veces al día con bandejas de comida, sopas calientes, pan recién horneado, queso y a veces un poco de carne guisada. Adela comía despacio, todavía asombrada de que hubiera comida suficiente, de que nadie la regañara por tomar más de lo necesario. Sus manos comenzaron a sanar gracias a los ungüentos que Casilda aplicaba con paciencia. Los moretones en sus brazos pasaron de un morado oscuro a un amarillo pálido. Pero aunque su cuerpo sanaba, su mente seguía inquieta. No había visto al hombre que la había salvado. Don Vicente Aranda, había dicho Casilda. Adela imaginaba a alguien mayor, tal vez un terrateniente severo que esperaba el momento adecuado para cobrar su deuda. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, se tensaba, preparándose para lo peor. Al 5.º día, Casilda entró con una sonrisa más amplia que de costumbre. «Ya es hora de que te levantes, niña. No puedes quedarte en cama para siempre. Te he traído ropa limpia, nada elegante, pero mejor que esos harapos con los que llegaste». Sobre la cama dejó un vestido sencillo de lana color azul oscuro, unas enaguas limpias y un delantal blanco. Adela las tocó con dedos temblorosos. Eran prendas usadas, pero estaban en buen estado, sin agujeros ni manchas. Hacía años que no tenía algo así. «¿De quién son?», preguntó. Casilda bajó la mirada un momento. Eran de la señora Ana, la esposa del patrón. Falleció hace 3 años. Don Vicente guardó su ropa, pero estoy segura de que ella hubiera querido que alguien las usara. Tenían casi la misma talla. Adela sintió un nudo en la garganta. Ponerse la ropa de una mujer muerta le parecía demasiado íntimo, casi como robarle algo sagrado. «No sé si debería...» «Tonterías», interrumpió Casilda con firmeza. «La ropa es para usarse, no para quedarse guardada criando polillas. Vístete. Bajarás a cenar con la familia esta noche». «Don Vicente, quiere conocerte». El miedo volvió como una ola fría. Adela asintió sin decir nada más. Cuando Casilda salió, se vistió con manos temblorosas. El vestido le quedaba casi perfecto, solo un poco largo en las mangas. Se miró en el pequeño espejo que había sobre la cómoda y casi no se reconoció. Con ropa limpia y el cabello peinado, ya no parecía la criatura medio muerta que había sido días atrás. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, asustados, cautelosos, esperando siempre el siguiente golpe. Al caer la tarde, Casilda regresó para acompañarla al piso de abajo. Adela bajó las escaleras con pasos lentos, aferrándose a la barandilla. La casa era más grande de lo que había pensado. El pasillo del primer piso estaba decorado con sencillez. Algunas pinturas de paisajes rurales, un aparador de madera oscura con vajilla de barro. Todo hablaba de una vida trabajadora pero digna. Casilda la guió hasta el comedor. Era una sala amplia, con una mesa larga de madera y sillas tapizadas en cuero gastado. En las paredes había estantes con libros y un gran candil de hierro colgaba del techo. Al fondo, una chimenea crepitaba con un fuego acogedor. Junto a la mesa había un hombre de pie, observando por la ventana. Al escuchar sus pasos, se volvió. Adela se detuvo en seco. Vicente Aranda no era lo que había esperado. No era un anciano severo ni un terrateniente obeso. Era un hombre de mediana edad, tal vez de unos 30 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y el trabajo al aire libre. Su cabello era negro con algunas hebras grises en las sienes, peinado hacia atrás de manera simple. Tenía los ojos oscuros, profundos, y una mirada que no era dura pero tampoco suave. Era la mirada de alguien que había sufrido y había aprendido a guardarse sus emociones. Vestía una camisa blanca de lino, un chaleco de paño marrón
y pantalones oscuros metidos en botas de montar. No había nada ostentoso en él, solo la presencia de un hombre acostumbrado al trabajo honrado. «Buenas tardes», dijo con voz grave pero no desagradable. «Me alegra ver que estás mejor». Adela bajó la mirada de inmediato. «Gracias, señor, por todo. No sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada. Cualquiera habría hecho lo mismo». Adela dudaba de eso, pero no lo dijo en voz alta. «Siéntate, por favor», añadió Vicente señalando una silla. «Mis hijas bajarán pronto. Cenaremos todos juntos». Adela se sentó con rigidez, manteniendo las manos sobre el regazo. Vicente tomó asiento al otro extremo de la mesa. El silencio entre ellos era denso pero no incómodo. Adela lo miraba de reojo, tratando de descifrar qué clase de hombre era. No parecía cruel. Tampoco parecía interesado en ella de ninguna manera impropia. Simplemente estaba allí, tranquilo, presente. La puerta del comedor se abrió de golpe y dos niñas entraron corriendo. La mayor, una niña de cabello oscuro y ojos curiosos, se detuvo al ver a Adela. La más pequeña, rubia y con mejillas sonrosadas, se escondió detrás de su hermana. «Niñas, vengan a saludar», dijo Vicente con un tono más suave. «Ella es Adela, es nuestra invitada». La mayor se acercó con paso decidido. «Yo soy Inés», dijo con seriedad, «y ella es Beatriz. ¿Es verdad que papá te encontró en el bosque?» «Inés, no seas entrometida», la regañó Vicente, aunque sin mucha convicción. «Está bien», murmuró Adela, esbozando una sonrisa temblorosa. «Sí, tu padre me encontró. Estaba perdida y él me ayudó. Es muy valiente». Inés asintió, como si eso fuera lo más lógico del mundo. «Papá siempre ayuda a los animales heridos. Una vez salvó a un zorro que estaba atrapado en una trampa y también a un pájaro con el ala rota». «Suficiente, Inés. Siéntate», ordenó Vicente, aunque Adela notó un destello de ternura en su mirada. Beatriz finalmente salió de detrás de su hermana y se sentó en silencio, mirando a Adela con timidez. Casilda entró con una olla humeante de estofado y una bandeja de pan. El aroma llenó la sala y el estómago de Adela gruñó sin permiso. Bajó la cabeza, avergonzada, pero nadie pareció notarlo. La cena transcurrió con una normalidad que Adela no había experimentado nunca. Vicente servía a sus hijas con paciencia, cortando la carne en trozos pequeños para Beatriz. Inés hablaba sin parar, contando historias sobre las gallinas del corral y el gato que se había robado un pedazo de jamón. Beatriz reía en silencio, tapándose la boca con la mano. Era una escena tan cotidiana, tan llena de vida, que Adela sintió una opresión en el pecho. Esto era lo que nunca había tenido: una familia, paz, calidez. «¿Y tú, Adela?», preguntó Inés de repente. «¿De dónde vienes?». El silencio cayó sobre la mesa. Vicente levantó la mirada esperando. Adela apretó los dedos contra la servilleta. De una aldea al norte de aquí», respondió con voz vacilante. «Vivía con mi tía». «¿Y por qué estabas sola en el camino?», insistió Inés. «Inés, basta», dijo Vicente con firmeza. «No es educado hacer tantas preguntas». La niña frunció el ceño pero obedeció. Adela agradeció el silencio que siguió. No estaba lista para contar su historia. No sabía si alguna vez lo estaría. Después de la cena, Vicente pidió hablar con ella en privado. Adela lo siguió hasta una pequeña sala que hacía las veces de despacho. Había un escritorio desordenado, con papeles y mapas, una estantería llena de libros y una ventana que daba al huerto. Vicente cerró la puerta y se apoyó contra el escritorio, cruzándose de brazos. «No voy a preguntarte qué pasó», dijo sin rodeos. «Es evidente que huías de algo o alguien, pero necesito saber si corres peligro, si alguien vendrá a buscarte».
Adela sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. «No lo sé», admitió. «Mi tía, ella quería obligarme a casarme con un hombre horrible. Escapé. No sé si vendrán a buscarme, pero si lo hacen, prefiero morir antes que volver». Vicente asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. «Entiendo. Entonces quédate aquí el tiempo que necesites. Puedes ayudar a Casilda con las tareas de la casa si te sientes capaz, pero no es una obligación. Esto no es un intercambio. No espero nada de ti». Adela lo miró con incredulidad. «¿Por qué hace esto? No me conoce. Podría ser cualquier cosa. Una ladrona, una mentirosa». «Podría serlo», admitió Vicente, «pero no lo creo. Veo el miedo en tus ojos. Conozco esa mirada. Es la de alguien que ha sido lastimado demasiadas veces. No voy a añadir más dolor a tu vida. Así que quédate, sana. Y cuando estés lista, decides qué hacer con tu futuro». Adela no supo qué decir. Asintió con la cabeza, con los ojos llenándose de lágrimas que esta vez no pudo contener. Vicente se apartó, incómodo ante la muestra de emoción. «Descansa», dijo simplemente abriendo la puerta. «Mañana será otro día». Cuando Adela subió a su habitación, se dejó caer en la cama y lloró por primera vez en años. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca tuvo, y por esta pequeña y frágil esperanza que comenzaba a nacer en su pecho. Las semanas siguientes cayeron en una rutina tranquila. Adela comenzó a ayudar en la casa, no por obligación, sino porque no soportaba estar ociosa. Ayudaba a Casilda en la cocina, amasando pan y pelando verduras. Jugaba con las niñas en el jardín, enseñándoles a trenzar flores y a contar historias. Beatriz había perdido su timidez inicial y ahora se colgaba de la mano de Adela a todas horas. Inés, más reservada, la observaba con curiosidad, pero también con un cariño creciente. Vicente, por su parte, mantenía una distancia respetuosa. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en los campos, supervisando la siembra y reparando cercas. A veces, Adela lo veía desde la ventana de la cocina, con la camisa remangada y el rostro concentrado. Había algo reconfortante en su presencia constante. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas y sinceras. Una tarde, mientras Adela colgaba la ropa lavada en el patio, escuchó el galope de un caballo. Se giró y vio a 1900 una mujer bajando de un carruaje elegante. Era mayor que Adela, tal vez de unos 35 años, con el cabello rubio recogido en un elaborado peinado y un vestido de terciopelo verde que hablaba de dinero. Su rostro era hermoso, pero había algo afilado en sus facciones, como un cuchillo bien pulido. Casilda salió a recibirla con una reverencia. «Señora Gabriela, qué sorpresa verla por aquí». «Casilda, querida, vengo a ver a Vicente. ¿Está en casa?» «Está en los campos, señora, pero volverá pronto para la cena». Gabriela asintió y entonces sus ojos se posaron en Adela. La miró de arriba abajo con una expresión que no era exactamente hostil, pero tampoco amigable. «¿Y quién es esta?» «Es Adela», respondió Casilda con naturalidad. «Está ayudando en la casa». «Ah, una nueva sirvienta. Qué bien». Vicente necesitaba más manos en esta propiedad. Adela sintió el impulso de corregirla, de decir que no era una sirvienta, pero guardó silencio. No valía la pena. Gabriela entró a la casa sin decir nada más, como si fuera la dueña del lugar. «No le hagas caso», murmuró Casilda cuando la mujer desapareció. «Gabriela es vecina de la finca del este, viuda, sin hijos, con mucho dinero y demasiado tiempo libre. Lleva años intentando que don Vicente se fije en ella». Adela sintió una punzada extraña en el pecho. No tenía derecho a sentir nada. Vicente era libre de estar con quien quisiera.
Ella solo era una invitada temporal en su casa, pero aún así la incomodidad no desapareció. Cuando Vicente regresó al anochecer, encontró a Gabriela esperándolo en la sala. Adela estaba en la cocina ayudando a preparar la cena, pero podía escuchar fragmentos de la conversación. Vicente querido, he venido a invitarte a la celebración del solsticio en mi finca. Habrá música, comida, gente importante de la región. Sería una lástima que no asistieras. Gabriela, ya sabes que no soy de fiestas, respondió Vicente con paciencia forzada. Pero debería serlo. Hace 3 años que Ana murió. La vida sigue. Vicente, no puedes quedarte encerrado en esta hacienda para siempre. Hubo un silencio largo. Adela dejó de cortar las cebollas, conteniendo la respiración. Respeto tu preocupación, dijo finalmente Vicente con voz fría. Pero mis decisiones son mías. No necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida. Por supuesto que no, respondió Gabriela con un tono meloso que sonaba falso. Solo quiero verte feliz de nuevo. Y esa muchacha que tienes en la cocina, ¿quién es? Alguien que necesitaba ayuda. ¿Ayuda? Vicente, la caridad está muy bien, pero debes tener cuidado. No sabes de dónde viene ni qué intenciones tiene. Podría estar aprovechándose de tu bondad. Gabriela, creo que es hora de que te vayas, dijo Vicente con firmeza. Gracias por la invitación, pero no asistiré. Adela escuchó pasos apresurados y la puerta cerrándose con fuerza. Luego, el silencio. Casilda, que había estado amasando pan junto a ella, suspiró. Esa mujer no se rinde fácilmente, murmuró. Adela no respondió. Volvió a concentrarse en las cebollas, aunque ahora sus pensamientos estaban lejos de la cocina. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón, para saber que llegaste a este punto del relato. El invierno dio paso a la primavera. Los campos se llenaron de flores silvestres y el aire comenzó a oler a tierra húmeda y vida nueva. Adela había cambiado. Ya no era la mujer asustadiza que había llegado meses atrás. Sus mejillas habían recuperado color. Sus manos ya no temblaban constantemente y su voz, aunque aún suave, tenía más firmeza. Se había ganado el cariño de las niñas que la llamaban tía Adela, con naturalidad. Casilda la trataba como a una hija, y Vicente la miraba de una manera que Adela no sabía cómo interpretar. No era una mirada de deseo ni de lástima, era algo más profundo, más silencioso, como si la estuviera viendo realmente, no solo como alguien a quien había salvado, sino como alguien que tenía valor propio. Una mañana, mientras Adela regaba las plantas del huerto, Vicente se acercó con 2 azadas en las manos. ¿Te gustaría ayudarme a preparar el nuevo bancal para las hortalizas?, preguntó. Adela asintió, sorprendida. Trabajaron lado a lado en silencio durante un rato, removiendo la tierra y arrancando las malas hierbas. El sol calentaba sus espaldas y el canto de los pájaros llenaba el aire. Era una mañana perfecta. ¿Eres feliz aquí?, preguntó Vicente de repente, sin dejar de trabajar. Adela se detuvo, apoyándose en la azada. Sí, respondió con sinceridad, más de lo que nunca pensé que podría ser. Vicente asintió como si esa respuesta fuera suficiente. Me alegra, porque quiero que sepas que puedes quedarte todo el tiempo que desees. Esta es tu casa ahora, si tú quieres que lo sea. Adela sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué es tan bueno conmigo?, preguntó con voz temblorosa. No lo entiendo. Nadie me había tratado así. Vicente dejó la azada y se giró para mirarla directamente, porque todos merecemos una segunda oportunidad, porque la vida ya es suficientemente dura sin que añadamos más crueldad, y porque... Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas.
porque veo en ti a alguien que ha luchado por sobrevivir, y eso merece respeto. Adela sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza. Gracias, susurró, por todo. Vicente asintió y volvió a su trabajo, pero Adela notó un leve rubor en sus mejillas. Los días se sucedieron con una dulzura que Adela temía que fuera demasiado frágil para durar. Pero una tarde de abril, ese temor se hizo realidad. Estaba en el jardín con las niñas cuando escuchó el sonido de ruedas sobre el camino de tierra. Un carruaje se acercaba a la hacienda. Adela levantó la vista y el mundo se detuvo. Era el carruaje de su tía Remedios. El pánico la paralizó. Vio a su tía bajar del vehículo, seguida de don Eusebio. Ambos tenían expresiones de satisfacción. Detrás de ellos venía un hombre uniformado, un alguacil. ¡Ahí está!, gritó Remedios señalando a Adela. «Esa es la ladrona que huyó de mi casa robando mis joyas». Adela retrocedió negando con la cabeza. «No, no es verdad». Vicente salió de la casa al escuchar el alboroto, con Casilda pisándole los talones. Su rostro se endureció al ver a los visitantes. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz cortante. El alguacil se adelantó. «¿Es usted el dueño de esta propiedad?». «Lo soy, Vicente Aranda». «Me llamo Tomás». «Cortés, alguacil del condado, esta mujer», señaló a Remedios, «ha presentado una denuncia formal contra la joven que tienen bajo su techo. La acusa de robo y deshonra familiar». «Son mentiras», dijo Adela con voz quebrada. «Yo no robé nada». «Ella me tenía prisionera. Quería venderme a ese hombre». Eusebio soltó una risa desagradable. «¡Qué imaginación! Pobre criatura, debe estar enferma de la cabeza. Señor Aranda, le aconsejo que nos la entregue antes de que esto se ponga feo. No queremos problemas. Legales, ¿verdad?». Vicente dio un paso adelante, colocándose entre Adela y los recién llegados. «No van a llevársela», dijo con voz firme. «Adela está bajo mi protección. Si tienen acusaciones que hacer, preséntenlas formalmente ante el juez. Hasta entonces no se moverá de aquí». Remedios entrecerró los ojos. ¿Su protección? ¿Y qué clase de protección es esa? La ha convertido en su concubina. «Cuide su lengua», advirtió Vicente con un tono que helaba la sangre. «Adela es una invitada en mi casa y será tratada con respeto. Si vuelve a insinuar algo así, la demandaré por difamación». El alguacil levantó las manos. «Señores, calmemos los ánimos. Don Vicente, entiendo su posición, pero debo pedirle que la señorita venga conmigo para aclarar la situación. Es solo un procedimiento». «¡No!», dijo Adela, dando un paso al frente con las manos temblorosas, pero la voz firme. «No voy a ir con ellos. Me torturaron, me encerraron, intentaron venderme como si fuera ganado, y ahora vienen con mentiras para llevarme de vuelta. No voy a permitirlo». Vicente la miró con sorpresa y algo que parecía orgullo. «Escuchó a la señorita», dijo. «Si quieren continuar con esto, háganlo a través de los canales legales. Pero no se la llevarán hoy». Remedios temblaba de rabia. «Esto no ha terminado. Volveremos con una orden judicial y entonces veremos quién tiene razón». El carruaje se alejó levantando polvo. Adela se dejó caer sobre sus rodillas, temblando. Vicente se arrodilló junto a ella. «Estás a salvo», dijo, con suavidad. «No dejaré que te lleven». Adela levantó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puede protegerme para siempre. Si consiguen una orden, entonces lucharemos, juntos». Por primera vez desde que lo conocía, Adela vio una emoción clara en el rostro de Vicente, determinación y algo más, algo que le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como había creído.
Los días que siguieron estuvieron marcados por la tensión. Vicente contrató a un abogado del pueblo, un hombre mayor llamado Don Pascual, que revisó el caso con meticulosidad. Según él, las acusaciones de Remedios eran débiles. No había pruebas de robo, solo su palabra. Pero en aquella época, la palabra de una tía contra la de una sobrina huérfana podía tener peso, especialmente si había dinero de por medio para sobornar a las autoridades. «Necesitamos testimonios», explicó don Pascual una tarde en el despacho de Vicente. «Gente que pueda dar fe del carácter de la señorita Adela. Y si es posible, alguien de la aldea que pueda contradecir las afirmaciones de la tía». Vicente asintió, pensativo. «Hablaré con algunos conocidos míos en el norte. Tal vez haya alguien que conozca la situación de Adela». Mientras tanto, Adela intentaba mantener la calma, pero el miedo la perseguía. Por las noches tenía pesadillas en las que Eusebio la arrastraba de vuelta a la casa de su tía. Despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado. Casilda le preparaba tés de hierbas para calmar los nervios, y las niñas, sin entender del todo lo que pasaba, se esforzaban por hacerla reír con sus juegos. Una tarde, mientras Adela cosía junto a la ventana de su habitación, alguien tocó a la puerta. Era Vicente. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Por supuesto». Vicente entró y cerró la puerta tras de sí. Parecía incómodo, como si no supiera por dónde empezar. «He estado pensando», dijo finalmente. «Si las cosas se complican con el juicio, hay una manera de protegerte de forma definitiva». Adela levantó la mirada, confundida. «¿De qué manera?». Vicente se aclaró la garganta. «Si estuvieras casada, tu tía no tendría ningún derecho sobre ti. Tu esposo sería tu tutor legal. Ella no podría reclamarte». El silencio llenó la habitación. Adela sintió que el aire se volvía más denso. ¿Está sugiriendo que me case con alguien?», preguntó con voz temblorosa. «Conmigo», respondió Vicente mirándola a los ojos. «Sé que no es lo que hubieras elegido en otras circunstancias. Sé que apenas me conoces. Pero sería un matrimonio de conveniencia, solo para protegerte legalmente. No esperaría nada de ti. Seguirías teniendo tu propia habitación, tu propia vida. Solo sería un papel, una protección». Adela lo miró con una mezcla de asombro y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Por qué haría eso por mí?», susurró. «Ya ha hecho tanto». Vicente se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos con cuidado, como si fueran algo frágil. «Porque en estos meses has traído algo a esta casa que creí perdido para siempre. Has devuelto la luz a mis hijas, les has enseñado a reír de nuevo. Y a mí», se detuvo, buscando las palabras, «me has recordado que todavía hay bondad en el mundo. No puedo permitir que te lastimen de nuevo. No lo haré». Adela sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Nadie, en toda su vida, había hablado de ella con tanta dignidad. «Pero usted amaba a su esposa», dijo con voz quebrada. «No es justo pedirle que se case conmigo por obligación». «Ana fue el amor de mi juventud», admitió Vicente, «y su muerte me destrozó. Pero ella no querría que me quedara atrapado en el pasado. Me lo dijo antes de morir. Me hizo prometer que seguiría viviendo, que cuidaría de nuestras hijas y que, si algún día encontraba a alguien que me hiciera bien, no lo rechazara por culpa de su recuerdo». Hizo una pausa, apretando suavemente las manos de Adela. «No sé qué es esto que siento cuando te veo. No sé si es amor o solo respeto, admiración. Pero sé que quiero protegerte. Y si casarme contigo es la única manera de hacerlo, entonces lo haré sin dudarlo». Adela cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Acepto», susurró. «Pero no porque sea una transacción o una obligación. Acepto porque usted
Me ha dado más de lo que jamás tuve. Me ha dado seguridad, respeto y un hogar. Y si puedo devolverle aunque sea una fracción de eso siendo su esposa, lo haré. Vicente la miró con algo que parecía alivio, y por primera vez desde que lo conocía, sonrió. No era una sonrisa grande ni dramática, era pequeña, sincera y llegaba hasta sus ojos. Entonces nos casaremos, dijo simplemente, y no volverán a tocarte. La boda se celebró una semana después en la pequeña capilla del pueblo. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos ni invitados innecesarios. Solo estaban Casilda, don Pascual, el párroco, las niñas y algunos vecinos de confianza. Adela vestía un sencillo vestido blanco que Casilda había cosido con retazos de tela fina. Vicente llevaba su mejor traje, uno de paño oscuro que había guardado desde el funeral de su primera esposa. Cuando el párroco les pidió que se dieran la mano, Adela sintió el temblor en los dedos de Vicente. Era extraño pensar que un hombre tan fuerte y seguro pudiera estar nervioso. Pronunciaron sus votos con voz clara, y cuando el párroco declaró que eran marido y mujer, Vicente se inclinó y besó su frente con una ternura que hizo que Adela cerrara los ojos. No era el beso de un amante, era el de un protector, un compañero, y por ahora eso era más que suficiente. Esa misma tarde, cuando regresaron a la hacienda, encontraron a Gabriela esperándolos en la entrada. Su rostro estaba pálido de furia contenida. —¿Es cierto? —preguntó con voz temblorosa. —¿Te has casado con ella? Vicente se adelantó colocándose entre Adela y Gabriela. —Así es. Adela es mi esposa, y espero que la trates con el respeto que merece. Gabriela soltó una risa amarga. —¿Respeto? Vicente, esa mujer es una fugitiva, una don nadie, sin familia ni dinero. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué te has rebajado a casarte con una sirvienta? Lo que piense la gente no me importa, respondió Vicente con frialdad. Y te agradecería que no volvieras a hablar así de mi esposa. Ahora, si no tienes nada más que decir, te pido que te retires de mi propiedad. Gabriela lo miró con una mezcla de dolor e ira. Te arrepentirás de esto, dijo con voz envenenada. Ella te traerá problemas, ya lo verás. Se dio la vuelta y subió a su carruaje, que se alejó a toda velocidad. Adela exhaló un suspiro tembloroso. Vicente se giró hacia ella. No le hagas caso. Gabriela está dolida porque esperaba algo que nunca le ofrecí. Lo sé, murmuró Adela. Pero tiene razón en algo. Voy a traerle problemas. Mi tía no se detendrá. Entonces enfrentaremos esos problemas juntos, dijo Vicente con firmeza. Eres mi esposa ahora, y nadie, absolutamente nadie, va a lastimarte mientras yo esté aquí. Pasaron 2 semanas de relativa calma. Adela comenzó a acostumbrarse a su nueva vida como señora de la hacienda. Seguía ayudando en las tareas del hogar, pero ahora lo hacía porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Las niñas la habían aceptado completamente. Beatriz la llamaba mamá sin pensar, y aunque Inés todavía usaba tía Adela, había en su mirada un cariño que hablaba más que las palabras. Vicente seguía siendo respetuoso y distante. Dormían en habitaciones separadas como había prometido. Pero a veces, en las cenas o durante los paseos, por el huerto, Adela lo sorprendía mirándola con una expresión que no sabía descifrar, y ella, sin poder evitarlo, comenzaba a sentir algo más que gratitud hacia él. Era una sensación cálida, que crecía despacio, pero con firmeza en su pecho. Una tarde, mientras Adela leía un cuento a las niñas en la sala, Vicente entró con expresión sombría. Llevaba una carta en la mano. Adela, necesito hablar contigo, dijo con voz tensa. Adela dejó el libro y le pidió a Casilda que se quedara con las niñas.
Siguió a Vicente hasta el despacho. Él cerró la puerta y le entregó la carta. «Es de don Pascual. Tu tía ha conseguido una audiencia con el juez. Será en 3 días». Adela sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué significa eso?» «Significa que tendremos que ir al tribunal y presentar nuestra defensa. Don Pascual dice que tenemos buenas posibilidades de ganar, pero no hay garantías». Adela se dejó caer en una silla con las manos temblando. «Tengo miedo», admitió con voz quebrada. «¿Y si el juez le agree a ella? ¿Y si me obliga a volver?» Vicente se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Eso no va a pasar. Estás casada conmigo. Eso cambia todo. Pero necesito que seas fuerte. Necesito que te pares frente a ese juez y le digas la verdad. Sin miedo». «No sé si puedo», susurró Adela. «Sí puedes», dijo Vicente con convicción. «He visto tu fuerza. La has tenido siempre, incluso cuando creías que no. Ahora solo tienes que confiar en ella». Adela lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor pero que ahora la miraban con una fe inquebrantable. «¿Estará conmigo?», preguntó. «Cada segundo», prometió Vicente. «No estarás sola nunca más». El día del juicio amaneció nublado. El viaje al pueblo vecino, donde se encontraba el tribunal, duró varias horas en carruaje. Adela iba vestida con su mejor ropa, un vestido sencillo pero digno que Casilda había planchado con esmero. Vicente iba a su lado, con expresión seria pero tranquila. Don Pascual los esperaba en la entrada del edificio, un lugar viejo de piedra gris con columnas desgastadas por el tiempo. «Recuerden», dijo el abogado mientras subían las escaleras, «mantengan la calma, respondan solo lo que se les pregunte y no dejen que los provoquen». Dentro de la sala, Adela vio a su tía sentada en un banco, junto a Eusebio. Remedios la miró con una sonrisa de triunfo que heló la sangre de Adela. Pero entonces sintió la mano de Vicente sobre la suya, firme y cálida, y se obligó a respirar. El juez, un hombre mayor, con una peluca empolvada y gafas pequeñas, golpeó el martillo contra la mesa. «Empecemos, señora Remedios. Presente su caso». Remedios se levantó con dramatismo. «Su señoría, mi sobrina Adela huyó de mi hogar después de robar varias joyas de valor familiar. Es una joven desagradecida que se ha aprovechado de mi bondad durante años. Ahora ha engañado a este pobre hombre», señaló a Vicente, haciéndose pasar por una víctima para conseguir un matrimonio ventajoso. «Mentira», dijo Adela con voz firme, levantándose de su asiento. El juez la miró con interés. «Tendrá su turno, señora. Siéntese». Remedios continuó con su relato, pintando una imagen de Adela como una ladrona manipuladora. Eusebio corroboró la historia, añadiendo que había sido testigo del comportamiento errático de la joven. Cuando don Pascual tuvo su turno, presentó varios documentos: el certificado de matrimonio de Adela y Vicente, testimonios escritos de Casilda y otros empleados de la hacienda, y cartas de vecinos del pueblo, de Remedios que hablaban de su carácter violento y abusivo. «Su señoría», dijo don Pascual, «esta mujer no huyó por ser una ladrona. Huyó porque su vida estaba en peligro. Fue maltratada, golpeada y encerrada. Y cuando intentaron venderla a un hombre conocido por su crueldad, tomó la única decisión que le quedaba: escapar». El juez se reclinó en su silla, pensativo. «Señora Adela, acérquese». Adela se levantó con las piernas temblorosas. Vicente le apretó la mano una última vez antes de soltarla. «Dígame con sus propias palabras», pidió el juez, «¿por qué huyó de la casa de su tía?» Adela respiró hondo, y entonces, con voz clara y sin apartar la mirada del juez, contó su historia. Habló de los años de maltrato, de los golpes, del hambre, del encierro en el sótano.
Habló del intento de venderla a Eusebio y del miedo que la había consumido. No lloró, no suplicó, solo dijo la verdad. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente. ¿Tiene pruebas de lo que dice?, preguntó. Adela se levantó las mangas del vestido mostrando las cicatrices en sus brazos. Se giró y bajó el cuello del vestido lo suficiente para mostrar las marcas en su espalda. Vicente apretó los puños con la mandíbula tensa. «Estas son mis pruebas», dijo Adela con voz firme. «Y puedo traer a personas de la aldea que vieron cómo me trataba, pero no lo haré, porque no quiero volver a ese lugar nunca más. Solo quiero vivir en paz con mi esposo y sus hijas. Eso es todo». El juez miró a Remedios con dureza. «¿Tiene algo que decir a esto?». Remedios tartamudeó. Ella se lastimaba sola. Siempre fue problemática». «Suficiente», interrumpió el juez. «He escuchado bastante. Señora Remedios, sus acusaciones carecen de pruebas sólidas. Sin embargo, las evidencias de maltrato son claras. Si vuelve a acercarse a su sobrina o a intentar reclamarla de cualquier forma, enfrentará cargos por abuso y extorsión. Caso cerrado». El martillo golpeó la mesa. Remedios se quedó boquiabierta, pero Eusebio ya la estaba arrastrando hacia la salida, murmurando sobre pérdidas de tiempo y dinero. Adela se dejó caer en su asiento, con las lágrimas finalmente brotando. Vicente la envolvió en sus brazos, sin importarle quién los viera. «Terminó», susurró contra su cabello. «Ya terminó». El viaje de regreso a la hacienda fue silencioso, pero pacífico. Adela miraba por la ventana del carruaje, viendo pasar los campos verdes bajo el cielo que finalmente comenzaba a despejarse. Sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Cuando llegaron a casa, las niñas corrieron a recibirlos. Beatriz se colgó del cuello de Adela, llorando de felicidad, e Inés la abrazó por la cintura sin decir nada. Casilda preparó una cena especial para celebrar, y por primera vez en mucho tiempo la casa se llenó de risas verdaderas. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Adela salió al jardín. El aire era fresco y el cielo estaba lleno de estrellas. Se sentó en el banco bajo el viejo roble, el mismo árbol donde había descansado el día que Vicente la trajo a la hacienda. Escuchó pasos detrás de ella. Vicente se acercó y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No podía dormir», dijo ella. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio durante un rato, escuchando el canto de los grillos. «Gracias», dijo Adela finalmente, «por todo, por salvarme, por protegerme, por creer en mí cuando ni siquiera yo lo hacía». Vicente se giró para mirarla. «No tienes que agradecerme, hiciste todo tú sola. Yo solo te di un lugar seguro donde sanar». Adela lo miró a los ojos y en ese momento algo cambió entre ellos. Ya no era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, más real. «Vicente», dijo con voz suave, «sé que nuestro matrimonio comenzó como una protección, pero yo no quiero que siga siendo solo eso. Quiero que sea real, si tú también lo quieres». Vicente la miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza. «¿Estás segura? No quiero que te sientas obligada». «No me siento obligada», interrumpió Adela. «Por primera vez en mi vida estoy eligiendo, y te elijo a ti, si tú me eliges a mí». Vicente extendió la mano y tocó su mejilla con una ternura que la hizo cerrar los ojos. «Te he elegido desde el momento en que te vi junto a ese arroyo», admitió. «No lo sabía entonces, pero mi corazón sí. Eras alguien que necesitaba ser salvada, sí, pero también eras alguien que valía la pena conocer. Y ahora que te conozco, no puedo imaginar mi vida sin ti».
Adela sintió que el corazón le estallaba en el pecho. Se inclinó hacia él y Vicente la encontró a mitad de camino. El beso fue suave, casi tímido, pero cargado de todas las emociones que habían guardado durante meses. Cuando se separaron, ambos sonreían. «Entonces esto es real», murmuró Adela. «Esto es real», confirmó Vicente, besando su frente. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Adela. Se mudó a la habitación de Vicente, y aunque al principio fue extraño compartir ese espacio íntimo, pronto se convirtió en algo natural. Despertaban juntos con el amanecer, trabajaban juntos en los campos, y por las noches se sentaban frente a la chimenea mientras las niñas jugaban a sus pies. Beatriz e Inés florecieron con la presencia constante de Adela. La casa, que había estado sumida en un silencio melancólico, ahora resonaba con risas y canciones. Casilda decía que era como si la primavera hubiera llegado para quedarse. Un día de verano, mientras Adela colgaba la ropa en el patio, sintió una náusea repentina. Tuvo que sentarse, mareada. Casilda, que pasaba por allí, la miró con ojos astutos. «¿Cuándo fue tu última menstruación?», preguntó con una sonrisa sabia. Adela se quedó paralizada. Hizo cuentas mentalmente y se dio cuenta de que llevaba casi 2 meses sin ella. «Dios mío», susurró, llevándose una mano al vientre. «¿Crees que...?» «Creo que dentro de unos meses esta casa tendrá un bebé», respondió. Casilda con alegría. Esa noche Adela le contó a Vicente. Él la miró con los ojos muy abiertos y por un momento ella temió que no estuviera contento. Pero entonces Vicente soltó una risa profunda y sincera que no había escuchado nunca, y la levantó en brazos, dando vueltas con ella. «¡Un bebé!», exclamó. «¡Vamos a tener un bebé!». Las niñas, al escuchar la noticia, gritaron de emoción. Beatriz comenzó a planear nombres, e Inés declaró solemnemente que sería la mejor hermana mayor del mundo. Los meses pasaron con una dulzura que Adela nunca había imaginado posible. Su vientre creció, y con él la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la niña asustada que huía en la oscuridad. Era una mujer amada, una esposa, una madre. Una noche de invierno, bajo la misma luna que la había visto huir un año atrás, Adela dio a luz a un niño sano y fuerte. Vicente lo sostuvo con manos temblorosas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Se llamará Tomás», dijo con voz rota, «como mi padre». Adela sonrió, exhausta pero feliz. «Tomás», repitió, «es perfecto». Mientras sostenía a su hijo contra su pecho, con Vicente sentado a su lado y las niñas asomándose por la puerta con ojos maravillados, Adela supo que había llegado a casa, no solo a un lugar físico, sino a un hogar construido con amor, respeto y segundas oportunidades. Había conocido el dolor, había vivido en la oscuridad, pero ahora, en los brazos de su familia, había encontrado la luz, y esa luz jamás volvería a apagarse.